Buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Hoy no es una noche cualquiera, no es una noche más. Hoy vamos a presentarles una entrevista que grabé en días pasados con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue presidente de Colombia de 2002 a 2010 y fui a Colombia, a Antioquia, a Río Negro, a la finca en la que él vive. Era un domingo tranquilo, soleado. Estaba Álvaro Uribe, estaba su mujer Lina, estaba uno de los hijos de Álvaro y Lina, Tomás, y el pequeño hijo de Tomás, Jerónimo, que no ha cumplido todavía un año. En ese ambiente cordial grabamos la entrevista Álvaro Uribe y yo que comienza a continuación. Honor y para mí es emoción muy grandes. Conversar hoy en su casa, en su finca en Río Negro, Antioquia, Colombia, con el presidente colombiano, expresidente, pero yo le digo presidente porque me parece que hay que preservar esa tradición de respeto, don Álvaro Uribe Vélez, un héroe de Colombia y un héroe de nuestro tiempo. Presidente Uribe, muchas gracias por concederme esta entrevista. Jaime, a usted nuestra inmensa gratitud por esta entrevista y por desplazarse hasta acá. Y empezaría con una anotación. El heroísmo radíquese en el pueblo colombiano, que sigue para adelante a pesar de haber sufrido tanta violencia. Usted dejó, después de 8 años de gobierno, el poder aquí en Colombia. Colombia ha seguido para adelante de 2010, mediados que usted dejó la presidencia. Estamos finales de mayo de 2013. ¿Colombia ha seguido para adelante? ¿Qué le digo? Voy a tratar de ser lo menos subjetivo posible. ¿Qué Colombia dejamos nosotros? Una Colombia en buenas tendencias, pero no convertida en un paraíso. Nosotros trabajamos fundamentalmente 3 políticas. La seguridad, veníamos mejorando, la inversión, creciendo mucho, y la política social, también mejorando. 3 políticas, la seguridad y la inversión como medios, la política social como fin y como validadora de las 2 primeras. El actual gobierno de Colombia se comprometió a darle continuidad a esas políticas. Y por eso fue elegido. Diría yo que gran parte de los electores del presidente Santos votaron por él, por su compromiso con esas políticas. Más aún, diría yo que hay un fenómeno político importante para analizar, que tiene 2 elementos. Pienso que la elección del presidente Santos en la vida moderna colombiana se constituye en la elección en la cual más ha influido el gobierno anterior. Y el segundo elemento de ese fenómeno político es el caso electoral colombiano en el que la mayor parte de votantes han llegado a votar por unas políticas. ¿Ha seguido Colombia con esas políticas? ¿Se han desviado algo? Pues se ha deteriorado la seguridad, le han creado pánicos en la inversión, las políticas sociales podrían ir mejor. Yo diría que el país podría ir mejor. Todavía hay una inercia de lo que venía, hay una gran fuerza. Este país, por ejemplo, pasó de tener 22 billones de dólares entre inversiones extranjera y doméstica en el 2002 y en el 2012 tuvo 90. Ese es un gran salto. Entonces, yo diría que el país no está mal, pero podría ir mejor. Es un país, la Colombia de hoy de Juan Manuel Santos, que fue su ministro de Defensa y que llegó a la presidencia gracias a usted y a todos los que votando por Santos querían rendirle un tributo de gratitud a usted. La Colombia de hoy es un país tan seguro, tan estable, tan confiable como el país que usted dejó hace 3 años, presidente Uribe. Nosotros no pudimos dejar un país totalmente seguro, pero habíamos mejorado mucho. Y lo que sí se creó fue un gran cambio en la manera de pensar de los colombianos. Los colombianos entendieron, gracias a nuestro gobierno, que era posible tener un país seguro, un país con gran inversión, que superara pobreza, construyera equidad. Hoy hay temores.
hemos regresado a temores. No estamos en un momento crítico, pero hay que presentar las preocupaciones a tiempo. Es deber de nosotros los políticos. ¿Cuál cree usted que ha sido el principal error que ha cometido el presidente Juan Manuel Santos? ¿Qué le diría yo? Desconocer las políticas que lo eligieron. No darse cuenta que el gobierno que lo eligió traía al país por buen camino. Podría uno hablar, desagregar el gobierno en el tema de la seguridad, en el tema de los diálogos con la FARC, en el tema de la inversión, en el tema de la política social. ¿Y por qué el presidente Uribe cree que Juan Manuel Santos hizo eso? Es decir, para mí, que soy un observador apasionado de la política colombiana, fue muy evidente, y yo me vine a vivir aquí a Colombia, que Juan Manuel Santos fue elegido presidente para darle continuidad a las políticas de Álvaro Uribe. Él interrumpió eso y se apartó de eso. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Incomprensible, incomprensible, pero lo cierto es que si miramos objetivamente los temas, hoy hay deterioro en la seguridad. Eso ha creado desconfianza en la actitud de muchos colombianos. Hay señales de peligro en materia de inversión. Yo decía lo siguiente, mire, la actitud de los colombianos en 2010 mostraba que este quería ser un país sobresaliente, sobresaliente en seguridad, sobresaliente en inversión, en políticas sociales. Mi temor es que el gobierno Santos lo trae de una actitud en la cual Colombia quería sobresalir a un nuevo estado de mediocridad, que es bien preocupante. Interesante palabra. ¿Diría usted entonces que el gobierno de Juan Manuel Santos se podría describir como uno mediocre, complaciente? Yo no calificaría el gobierno, sino sus políticas. Sus políticas. Y me parece que las políticas del gobierno Santos están produciendo ese impacto en la mentalidad de los colombianos. En 2010 Colombia era un país que iba bien, pero no sobresaliente. Pero sí había una actitud de los ciudadanos que quería hacer de Colombia Optimista. un país sobresaliente. Y me parece que las políticas del presidente Santos vienen cambiando eso. Vienen creando en la ciudadanía nuevamente un espíritu de decir, vamos por un camino de mediocridad. Presidente Uribe, en la región, en medio de lo que entonces era el autoritarismo populista de Chávez, que ejercía un dominio más o menos hegemónico en la región, que era un virtual imperio que tenía colonias y satélites, la suya era una voz esclarecida, lúcida, que defendía la democracia y la libertad y que confrontaba ese otro modelo socialista autoritario, el venezolano, el cubano. Una vez que ganó Juan Manuel Santos, las cosas han cambiado. La política exterior de Colombia ha cambiado. Y hemos visto con gran perplejidad que el gobierno de Juan Manuel Santos, por un lado, se ha enemistado con usted y se ha amistado con Chávez y con Maduro y hasta con la dictadura de La Habana, donde ahora se organizan los diálogos de paz con las FARC. ¿Cuál es su percepción de eso? ¿Por qué Colombia en ese terreno geopolítico ha pasado de ser un defensor claro de la democracia en la región a un país relativamente blando o aliado o amigable de las dictaduras de Caracas y La Habana? Bueno, esa pregunta tan importante, déjeme organizar la mente para desagregar la respuesta en varios puntos. ¿Por qué nuestra defensa de la democracia? ¿Por qué la actitud del presidente Santos frente a estas dictaduras? ¿Y qué pasa con las voces democráticas de los gobiernos de América Latina? ¿Por qué nuestra defensa de la democracia? La historia no ha venido todavía con el veredicto final, pero el colapso de la Unión Soviética, la transición de la China de Mao Zedong a la de Deng Xiaoping, la apertura en Vietnam, todo eso demuestra que fracasaron fundamentalmente, que está ligada
a nivel de vida. Por falta de valores democráticos de iniciativa privada, todos esos países vieron un gran rezago del nivel de vida. Y eso llevó además a la caída del muro de Berlín, etc. Esos socialismos contemporáneos, como el de Cuba, ha sido otro fracaso. Lo único que Cuba puede reivindicar es que eliminaron la pobreza absoluta, pero condenaron a todos los cubanos a ser pobres. Y han vivido por subsidios, no por creación de riqueza. Han vivido por el subsidio soviético, por el subsidio de Venezuela, y las cuentas indican ahora que están recibiendo más o menos 5.000 millones de dólares al año de transferencias desde los Estados Unidos. O sea que allí no hay ninguna creación de riqueza. Mire lo que ha hecho Venezuela. Venezuela tiene que importar el 70% de los alimentos que consume. Ha acabado la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano. Han eliminado 200.000 empresas de las 600.000 que existían. Las reformas que ha introducido el chavismo en materia social, no digamos que son buenas o malas, las introdujo, pero no son sostenibles, a pesar de que tienen petróleo, por falta de iniciativa privada. Los valores democráticos son un camino de superación de pobreza, construcción de bienestar y de mejoramiento de la equidad distributiva. Segundo, ¿por qué el presidente Santos ha dado ese cambio? Inexplicable. Porque él, como periodista y como ministro, era el más duro crítico del régimen de Cuba. El más duro crítico. Lo recuerdo. Y como ministro de Defensa suyo. Así era. Yo habría entendido que él hubiera asumido una actitud prudente, pero él pasó de ser el más crítico a ser un apologista de ese régimen. Él sabía como ministro de Defensa que ese régimen albergaba al terrorismo colombiano. Claro. Y graduó a ese régimen de promotor de la paz de Colombia. Increíble. Y me preocupa mucho es el tercer punto, muy brevemente. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué el silencio de los gobiernos democráticos de América Latina? Yo recuerdo que cuando los episodios que fueron conduciendo al final de Pinochet en Chile, todas las voces democráticas de América Latina pedían ese cambio. Claro. Cuando aparecieron los fenómenos de Montesinos en el Perú, América Latina prácticamente se unió a pedir la renuncia del presidente Fujimori y la convocatoria de nuevas elecciones en el Perú. Y yo me pregunto, ¿por qué este silencio de las voces democráticas, esta permisividad con la dictadura cubana, con la dictadura del régimen de Venezuela? ¿Por qué esta falta de solidaridad con la oposición venezolana ante el fraude y la violencia de la dictadura? Hay una grave falla. En el continente hay voces muy radicales que defienden la dictadura de Maduro y la de los Castro, pero hace falta voces que desde los gobiernos defiendan los valores democráticos. Y en ese sentido, permítame preguntarle, presidente Uribe, ¿usted se arrepiente de haber confiado en Juan Manuel Santos como candidato presidencial de las fuerzas que lo llevaron el año 2010 a ser presidente? ¿Fue un error de cálculo? ¿Pensó que él era leal y se encontró luego con una persona que tenía su propia agenda? Jaime, yo creo que yo soy muy mal político. Además soy un provinciano. Confío en las gentes. Y los colombianos me dan la razón de confiar en las gentes, porque los colombianos son cumplidos. ¿Usted confiaba en él? Como confío en los colombianos. Este caso del presidente Santos, estos cambios yo no los sabría analizar. En una conversación que tuve hace no mucho con alguien que trabajó en nuestro gobierno y que está hoy en este tema del presidente Santos, le dije, hombre, es que me parece que el gran error del presidente Santos, de fulano y el suyo, fue haberse metido a nuestro gobierno. Ustedes no creían en nuestro gobierno, solamente lo utilizaron. Se valieron de un buen momento de opinión de ese gobierno, se vincularon a él, lo utilizaron sin creer en él. Dije, ¿cuál es la razón del presidente Santos y de ustedes para haber participado en un gobierno en cuyos principios no creían? Claro, porque se convierte en un político prominente en Colombia gracias a los golpes que le asesta
al terrorismo en su gobierno, presidente Uribe. Es decir, que Juan Manuel Santos era percibido por los colombianos y desde afuera como un hombre duro, implacable contra las FARC, que no estaba dispuesto a hacer concesiones, como las habían hecho otros presidentes colombianos. La pregunta, presidente, es cómo Juan Manuel Santos pasó de ser uno de los enemigos más consistentes de las FARC en su gobierno a un amigo de las FARC que negocia con ellas en La Habana y que ahora recibe el apoyo de las FARC. Las FARC hacen un comunicado diciendo queremos que reelijan a Juan Manuel Santos. ¿Cómo explica usted eso? Porque para mí es inexplicable. ¿Qué tema tan difícil? También le voy a desagregar esa pregunta que para mí tiene difícil respuesta. Algunas personas cercanas al expresidente Pastrana afirman que fue el doctor Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, quien en esa época propuso que se desmilitarizara la zona del Caguán. Pero hay que tener en cuenta eso. Si eso es así, es un antecedente muy revelador. Un antecedente muy revelador que yo no lo tuve en cuenta, porque lo vi tan comprometido con las políticas de nuestro gobierno que jamás pasó por mi mente poner en duda ese compromiso. Segundo, déjeme decir lo siguiente, que busque la paz es correcto. Nuestro gobierno había ganado mucho en eso y que él quiera consolidarla es correcto. ¿Cuál es mi preocupación? Primero, que lo ha hecho al costo de deteriorar la seguridad. Segundo, la oferta de impunidad. El mal ejemplo en que eso se constituye para otros grupos terroristas que hay en Colombia. La desmotivación de las Fuerzas Armadas, la desconfianza en la ciudadanía. Inclusive cuando uno estudia el tema desde la óptica elemental del lenguaje, encuentra que cuando nuestro gobierno creó en la conciencia de los colombianos y de la opinión internacional que la FARC era un grupo terrorista y que lo es por sus acciones, por el narcotráfico, por su combate a la democracia. Y costó trabajo en su gobierno instalar esa idea en la opinión pública, ¿verdad? Que el presidente Santos compartió. Correcto. Él ahora los ha elevado a la categoría de parte de un conflicto, los ha legitimado, los ha puesto en el mismo nivel de las Fuerzas Armadas. Esta semana hemos visto que en Inglaterra asesinaron un soldado y el pueblo inglés se rebeló. Inclusive los que estudian el tema del lenguaje me decían en una universidad en los Estados Unidos, pero ¿por qué los ingleses llaman esto terrorismo? Se fue un asesinato individual, con cuchillo, y hoy siquiera lo llaman terrorismo. Eso demuestra que hay un pueblo que tiene la guardia en alto y que no va a permitir esos actos de violencia. Aquí han asesinado este año casi 100 integrantes de la policía y del ejército. Y la actitud del gobierno ha sido totalmente permisiva con el terrorismo. ¿Y cuántos asesinatos a miembros de las fuerzas del orden han ocurrido al mismo tiempo que representantes del gobierno negociaban con los cabecillas de la FARC en La Habana, presidente? Esta semana 15. 15 hombres uniformados de Colombia. Solamente en una semana. Asesinados por las FARC al mismo tiempo que se negocia. Esta semana el ELN asesinó 11 y el gobierno ha anunciado que está empezando diálogos con el ELN. Y la FARC asesinó entre 4 y 6 solamente esta semana. Y entonces los asesinan y simultáneamente el gobierno está dialogando con ellos en Cuba. Yo hago una pregunta, Jaime. ¿Qué país del mundo aceptaría que mientras su gobierno está dialogando con un grupo terrorista, ese grupo terrorista asesine a sus soldados y policías? ¿Por qué Santos hace eso? Tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego seguiremos viendo esta entrevista con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, grabada hace muy pocos días en su finca en Río Negro, a 15 minutos del aeropuerto de Río Negro, en Antioquia, Colombia, donde él vive con su mujer y su familia hace años, 15 años por lo menos, en esa hacienda tranquila, bucólica,
que originalmente era de propiedad de su suegro y donde él se ha afincado. Regresamos con Álvaro Uribe después de la pausa. La entrevista que grabé en días pasados con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la finca familiar en la que reside en Río Negro, Antioquia. Alguien me preguntaba si el expresidente Álvaro Uribe podría postular nuevamente como candidato presidencial. En Colombia las elecciones son en mayo del próximo año. No, la Constitución colombiana no permite que los expresidentes se postulen nuevamente. De hecho, cuando él juró como presidente en el 2002 era solo por 4 años y aquella Constitución no permitía la reelección. Pero se hicieron algunas enmiendas y él consiguió una reelección, y solo una. De manera que la actual Constitución colombiana permite solo una reelección, con lo cual el presidente Juan Manuel Santos puede optar por la reelección en mayo del próximo año, pero no está obligado, puede inhibirse, puede dar un paso al costado. En noviembre de este año, Juan Manuel Santos va a anunciar, la ley lo obliga, si va o no a la reelección. Las encuestas no le son favorables. Y es posible que en noviembre de este año Juan Manuel Santos vea que hay mucho viento en contra y a lo mejor no firmaron un acuerdo de paz con las FARC en La Habana y diga no voy a la reelección. Eso puede ocurrir, pero lo más probable es que Juan Manuel Santos opte por la reelección y que el jefe de la oposición sea Álvaro Uribe. Que Álvaro Uribe se postule al Senado, que allí sí puede aspirar, y que lance un candidato afín, leal, a su movimiento político, con lo cual la gran pelea que va a ocurrir en Colombia, la gran batalla política que está por ocurrir en Colombia, es entre el candidato presidencial de Uribe, quién será, está por verse, y Juan Manuel Santos si va a la reelección. Después de esta pequeña introducción, sigamos disfrutando de la entrevista con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que reanuda el diálogo haciendo alusión a lo que a muchos nos ha desconcertado, y es que Juan Manuel Santos estimule unas conversaciones de paz con las FARC y ahora también quizá con el ELN en La Habana, Cuba, bajo el padrinazgo de la dictadura cubana y venezolanas. Y entonces Uribe hace una comparación con Al Qaeda y dice que qué ocurriría si el gobierno de Estados Unidos se pone a conversar con los terroristas de Al Qaeda. Vamos a Estados Unidos. Imagine usted, en gracia a la discusión, que Estados Unidos tomara la decisión de negociar con Al Qaeda y que en el proceso de negociación Al Qaeda asesinara unos soldados americanos. Y eso ha llevado a algo muy grave en Colombia. Se lo voy a contar. A mi generación la educaron con una actitud de indiferencia o con una actitud de suspicar frente a las Fuerzas Armadas. Cuando yo era estudiante universitario no se admitía que uno apoyara a las Fuerzas Armadas. Le decían militarista, fascista, de extrema derecha, etc. Nuestro gobierno creó en los colombianos un gran sentido de afecto por las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo en esos años los niños en las carreteras agitando banderas de saludo a los soldados. ¿Por qué lo hicimos? Porque un país que ha sido tan martirizado por el terrorismo, por los narcos, por las guerrillas, por los paramilitares, tiene que apegarse a su Constitución y a sus Fuerzas Armadas. Hoy esas Fuerzas Armadas están asesinadas por el terrorismo, vilipendiadas por sectores de la justicia, utilizadas por un gobierno que no las defiende. Y moralmente humilladas porque las sientan a una mesa en La Habana a negociar en plano de equivalencia moral con unos criminales terroristas. Pregunta, presidente Uribe, ¿le parece bien que el gobierno de Santos negocie con las FARC en La Habana? Claro, el argumento del gobierno de Santos es, estamos negociando fuera de Colombia, al mismo tiempo que proseguimos con la política de represión militar. No les vamos a dar tregua. Pero Cuba es una isla en la que hace 54 años hay una dictadura, y una dictadura que ha estimulado movimientos guerrilleros, terroristas en toda la región, tratando de minar la democracia liberal. Entonces,
¿Le parece el escenario correcto, La Habana, Cuba, para negociar con las FARC? Cuando yo era presidente, en alguna conversación con Fidel Castro, él me dijo que él ya no ejercía influencia en la FARC. La FARC se convirtió por el narcotráfico en un grupo tan rico. Eso le dijo Fidel a usted. Claro. Lo he leído en su libro, no hay causa perdida, me parece. Él me dijo que él ya no ejercía influencia en la FARC y se lo creí y lo sigo creyendo. Yo creo que la gran influencia la ha ejercido el régimen de Venezuela, porque el régimen de Venezuela es el que le ha dado hospedaje, protección a la FARC, asilo ilegal, contra la legislación internacional. Yo no podría objetar el lugar de Cuba, porque cuando yo llegué a la presidencia, el presidente Pastrana, mi antecesor, traía un inicio de diálogo con el ELN a través de Cuba. Y yo dije, lo aceptamos. Nuestro comisionado fue allá, pero el ELN no aceptó nuestra condición fundamental, que era, para que haya diálogo y negociación tiene que haber cese verificable de actividades criminales. Claro. Entonces nosotros no objetamos el tema por La Habana, aceptamos La Habana, pero el diálogo no se dio porque el ELN no aceptó esa condición. A mí lo que me parece preocupante es la parte sustantiva. Entonces usted dice ahí, han sentado los militares allá. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque entonces el soldado que está aquí, a quien el presidente Santos le da la orden de combatir al terrorismo, también le está dando la contraorden de que no lo combata. Porque ese soldado, a tiempo que está oyendo al presidente Santos decir, combatan al terrorismo, está viendo que sus generales están allá sentados con el terrorismo. Claro, claro. Es como el policía que recibe la orden del gobierno de combatir el narcotráfico dirá, ¿para qué me voy a exponer a que el narcotráfico me asesine? Si el presidente Santos, que me da esta orden, también está hablando de la legalización. Entonces es un gobierno de órdenes y contraórdenes. Y entonces eso crea gran confusión en la opinión, desmotivación en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido golpistas. Este país tuvo la más sólida democracia en el siglo de las dictaduras. Colombia me parece que es la democracia en la región más antigua en este momento. En el siglo pasado tuvo apenas 4 años de interrupción. Sí. Las Fuerzas Armadas de Colombia, dado esa solidez democrática, de ellas puede uno inferir que son absolutamente profesionales, pero las desmotivan. Presidente... no son golpistas, pero están desmotivadas. Pero están desmoralizadas. ¿Usted cree, y usted lo conoce bien, que en noviembre el presidente Juan Manuel Santos va a anunciar que va a la reelección? ¿Cuál es su intuición? Ahora él dijo algo que lo decíamos nosotros. Él dijo que aspira a que reelijan sus políticas. Cuando aquí se discutía un referéndum para permitir una segunda reelección mía, lo que habría sido una tercera elección. Lo recuerdo. A mí todos los días me preguntaban y yo contestaba desde el alma. Le dije, mire, estoy en una encrucijada. Lo recuerdo. Porque por un lado no me parece conveniente prolongar al presidente, perpetuar al presidente, y por otro lado me preocupa que no sigan estas políticas. Entonces yo llamaba a elegir las políticas, a reelegir las políticas, y eso se puso en cabeza el presidente Santos. Este programa me permite decirle a los colombianos, en el 2010 nos proponíamos reelegir la seguridad, la inversión y la política social. Ahora Santos nos invita a reelegir sus políticas. ¿Cuáles? El deterioro de la seguridad, el temor a la inversión. ¿Cuáles? El estancamiento de las políticas sociales. ¿Cuáles? La afinidad con los dictadores. Entonces, si esas son las políticas del presidente Santos que él quiere reelegir, me toca decirle a los colombianos y recorrer el país y hablar con mis compatriotas y decirle, cuidado, ese no es el camino correcto. ¿Usted votó por él el 2010, presumo? Claro que sí. En primera y segunda vuelta. Por supuesto. Y con me angustié por la elección de Santos mucho más que cuando yo era candidato. Porque estaban en juego sus políticas y usted creía que él iba a preservarlas. Así es. Ahora,
me parece que mayo del próximo año, ¿usted se imagina votando por Juan Manuel Santos? La respuesta a esa pregunta, estamos compartiendo con ustedes una entrevista que grabé la otra tarde en su finca en Río Negro, Antioquia, con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que fue un gran anfitrión. Le agradezco públicamente por su hospitalidad, a él y a su esposa Lina, y por lo estupendamente bien que me dieron de comer después de la entrevista. Comí tan bien que luego no he comido 3 días seguidos. Bueno, esta es la respuesta. Le pregunté, ¿usted votaría por Juan Manuel Santos el próximo año, presidente Uribe? Y así respondió. ¿Usted se imagina votando por Juan Manuel Santos? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque estoy en desacuerdo con sus políticas. Profundo. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo, por ejemplo, que tengamos un gobierno de Rochón? Nosotros dimos un gran ejemplo de democracia participativa, de austeridad en el gobierno, porque los gobiernos de América Latina tienen que escoger entre si son unos gobiernos de derroche burocrático o son unos gobiernos de ampliación de políticas sociales. Esa es otra de las objeciones que yo tengo. ¿Cómo voy? El gobierno de Santos le crea unas incertidumbres. Entonces, es como un juego de ruleta. Hace poco una señora me hacía una pregunta como la suya. Me decía, oiga Uribe, imaginemos que en mayo del año entrante Colombia va bien, tenemos que votar por Santos. Y yo le decía, no, porque es tan incierto el rumbo político en que Juan Manuel Santos conduce a un país que un día podemos ir bien y al otro día llegar al infierno. A riesgo de ser majadero en la insistencia, no me quedó clara su respuesta. ¿Cree que él va a ser candidato a la reelección o cree que cuando ha dicho quiero continuar mis políticas está enviando una señal de que se va a inhibir y va a apoyar la candidatura del señor Vargas Lleras? Jaime, de corazón no lo sé. De corazón no lo sé. Ahora seguramente muchos dirán que el segundo ha sido una persona más comprometida con la seguridad y que es más fácil elegirlo que a Santos. Pero desde ya tenemos que decir, él participó 3 años en este gobierno. Sí, ha sido un aliado incondicional del presidente durante Juan 3 Manuel años. Santos. Sí. Entonces, si va a salir ahora con unas políticas distintas a las de Santos, ¿a quién le creemos? ¿A cuál de los dos Vargas Lleras? ¿Al incondicional de Santos o al que de pronto nos van a mostrar ahora en el proceso electoral? Presidente, yo percibo que aquí en Colombia hay muchísima gente, una clara, abrumadora mayoría, que tiene una deuda de afecto y gratitud con usted y que siente que el presidente Juan Manuel Santos lo ha traicionado a usted, perdone que yo hable claro, que ha sido desleal con usted. Y esa gente quiere votar en las próximas elecciones presidenciales de Colombia por un candidato que sea fiel a usted, que represente sus políticas de gobierno. ¿Quién sería ese candidato si usted pudiera elegirlo? ¿Tiene uno en mente? Yo jamás le pedí a Juan Manuel Santos, presidente de los colombianos, su obsecuencia. Nunca traté de afectar su independencia. Porque también mis adversarios dicen es que Uribe no ha dejado gobernar a Santos. Él ha hecho lo que ha querido. Todas sus decisiones de gobierno, muchas equivocadas, las ha impuesto. Entonces yo lo que he reclamado es que él ha incumplido lo que le ha ofrecido al pueblo colombiano. Si nosotros logramos elegir un presidente el año entrante, ese presidente tiene que llegar con una plataforma profundamente discutida con el pueblo colombiano y a cumplirla. Entonces ese candidato convertido en presidente no debe depender de Álvaro Uribe, sino de la plataforma que le ofreció al pueblo colombiano después de discutirla y aprobarla en debate con la ciudadanía. A mí me gustaría mucho que su vicepresidente por 8 años, Francisco Santos, fuera quizá el candidato presidencial del uribismo. ¿A usted le parecería un buen candidato? Le tengo todo el aprecio, toda la gratitud y está en un proceso de preselección con excelentes compatriotas como el exministro Óscar Iván Zuluaga, de gran credibilidad, el doctor Carlos Holmes, el senador Juan Carlos Vélez, pero además le hemos dicho al país que estamos abiertos
a construir una coalición con otras fuerzas políticas sobre 5 puntos: la seguridad, la inversión, las políticas sociales. Este país tiene que hacer un gran esfuerzo de educación y de generación de oportunidades de emprendimiento a los jóvenes, la democracia participativa y el Estado austero. Pero la pregunta más difícil no se la había planteado todavía y para mí no era fácil, ¿no? Planteársela. Porque mucha gente en Colombia dice que el expresidente Uribe, como los otros expresidentes, Samper, Pastrana, Betancourt, una vez que abandona el poder debería retirarse de la política. Le reprochan eso, le dicen, pero se entromete mucho, está todo el día en el Twitter, está lanzando unos twitters enfáticos, criticando al presidente, dictándole la agenda. Entonces sus opositores le hacen esa impugnación. Dicen, si es expresidente y ya se ha retirado, debería jubilarse y guardar silencio. Yo tenía que plantearle esa pregunta y lo intenté. Jaime, aquí, esta tierra es de mi suegro hace 50 años y aquí vivimos nosotros hace 15 años. Yo me crié en el campo y volví al campo hace 15 años. Y yo he sido un andariego por los pueblos de Colombia. Digo que soy un provinciano, un pueblerino, por circunstancias académicas y laborales. En el tiempo que ha transcurrido desde que dejé la presidencia, me he movido mucho en la comunidad internacional, universidades, foros, debates. Pero lo que más le gusta es estar aquí en su finca en Río Negro. Y el contacto permanente con la ciudadanía colombiana. Sigue viajando mucho por Colombia, ¿no? Sí, Jaime. Sí, Jaime. Ayer que estuve unas horas en Cartagena, fue muy grato asistir a una reunión con unos líderes muy inteligentes en un barriecito popular de Cartagena. O sea que sigue usted activo políticamente. No es usted un político retirado. Me daría pena no seguir activo, porque le debo gratitud a este país que me eligió 3 veces senador. Aquí donde estamos me eligieron gobernador. Lo recuerdo. Fui 2 veces presidente elegido en Colombia. Entonces, mientras yo me veo en el espejo, digo, bueno, yo ya soy abuelo, tengo este pelo blanco, pero salgo del espejo y me siento con energías. Digo, ¿cómo me voy a retirar? Si le debo gratitud a mis compatriotas. Y recuerdo uno de esos bellísimos cuentos de García Márquez, que él publicó en una colección de cuentos que llamó 12 cuentos peregrinos. En uno de ellos dice que el ser humano envejece más rápido en el espejo que en la vida real. Yo en el espejo digo, no, yo estoy ya para que me den de baja en la política, pero en la vida real todavía me siento con alientos, me siento firme para dar la batalla. Celebro eso y que sea una batalla de larga vida, presidente. Los demócratas lo necesitamos. ¿Qué edad tiene usted? El 4 de julio cumpliré 61 años. Yo nací el 4 de julio de 1952, imagínese. 61 años. ¿Y es abuelo cuántas veces ya? Por ahora una vez. Una vez. Un nietecito a quien quiero mucho, tiene 11 mesecitos y me quiere mucho. Yo creo, mi señora dice que me quiere mucho porque yo lo monto a caballo. ¿Le gusta mucho montar a caballo a usted? Quiero mucho los caballos, Jaime. De niño, yo hice el kinder yendo a caballo a una escuela donde mi hermano, el que me seguía en edad, fallecido, y yo hacíamos el kinder. He vivido toda la vida muy cerca de los caballos, los quiero. He leído mucho de usted y una de las cosas que he leído de usted es que es capaz de montar a caballo con una taza de café sin derramar una gota. ¿Eso es verdad? Ayer hice nuevamente el ejercicio. ¿Cómo le para funcionó? no perder la firmeza, estimado Jaime. La verdad es que he vivido muy cerca de los caballos, los quiero, enseñan en la política. Porque, por ejemplo, el perrito admite el maltrato y recibe la caricia. Al caballo ni lo maltrates, ni te le aproximes con melosería. El caballo exige equilibrio. Ojalá uno pudiera tener ese mismo equilibrio en la política. Presidente, precisamente porque usted va a cumplir 61 años en julio, es padre, es abuelo,
es expresidente, ha tenido una larga y fecunda vida política. Algunos de sus detractores, contradictores, dicen que usted debería pronunciarse menos, que usted debería tener una vida de abuelo que juega con sus nietos, que está en pantuflas y que no está sistemáticamente dando unas opiniones políticas en Twitter y participando de la agenda política de Colombia. ¿Qué piensa usted? ¿Qué les respondería usted a los que sugieren que usted debería entrometerse menos en la vida política de su país? Me sentiría ingrato con mi patria, que me ha dado tantas posibilidades. Además, pertenezco a una generación que no ha vivido un solo día completo de paz. Entonces me pregunto si yo todavía tengo energías y en mi país hay violencia, no se ha superado la pobreza, hay todavía inequidad. Se necesita esa pedagogía permanente sobre el balance entre la seguridad, la inversión y la política social. Se requiere promover la democracia participativa. Me preocupa que el gobierno Santos le ha cerrado el teléfono al pueblo colombiano y se lo ha abierto al terrorismo. Entonces, ¿por qué no intervenir, Jaime? ¿Por qué no intervenir, Jaime? Al menos planteé la pregunta y tenemos que ir a la publicidad y luego los apuntes finales sobre esta entrevista memorable con Álvaro Uribe en su finca en Colombia. Ya regresamos. Terminada la entrevista con el presidente Uribe, teníamos hambre y fuimos a comer. Y fue una comida estupenda, frijoles, arroz, carne molida, platanitos, chicharrones, qué delicia. Y luego me llevó a montar a caballo. Él es un gran jinete. Montó a caballo él, su hijo, su nieto de 11 meses, y no caballos cualquiera, caballos de paso fino. Y él hizo la demostración de montar a caballo dando vueltas en círculos bien cerrados con una taza de café sin que se derramara. Mañana continúa la entrevista y vamos a hablar de cosas muy importantes. Por ejemplo, los invito cordialmente a que no se pierdan la segunda parte de la entrevista con Álvaro Uribe mañana. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Gracias por hoy. Hasta mañana. Buenas noches.